Y ha pasado una gran injusticia. Sí. Y ha pasado un ataque a la democracia. Y comenzamos con un paso más para la ausencia de la República. ¿Por qué digo esto? Porque las constituciones, todas, y más las constituciones occidentales, y aún más las americanas, son otorgadoras de derechos. Y aquí, bajo la interpretación solamente gramatical de algo que se puso por parte de un convencional en la Constituyente de 1986, que no está en la Constitución de la Nación, se inhabilita a alguien, se proscribe a alguien, se manda al exilio político de una candidatura al doctor Guillermo Snopeck y no puede competir en estas elecciones. Eso en cuanto a la ausencia de la República y el desconocimiento, a la ausencia de la democracia y el desconocimiento de transitar caminos republicanos que no los tiene esta gente. Yo había participado en algo he leído el pedido de la impugnación que se ha formulado, he visto la prueba que se acompañó, he trabajado algo en esto, he sugerido algunas formas para contestar la impugnación y bueno, de esa todavía yo no he tenido los fundamentos del fallo que ayer a la tarde se firmó. Dejo constancia que la contestación se realizó por el apoderado del Frente ayer a las 13:15, cuando vencía las 13 horas y 15 minutos, cuando vencía las 15 horas. Y a las 6 o 7 de la tarde, con una velocidad vertiginosa, ya había resolución. Yo quisiera saber qué se ha contestado respecto, por ejemplo, de algo que yo he sugerido, se conteste en el pedido de impugnación. El senador Snopeck hace un tiempo denunció al Poder Judicial de la provincia de Jujuy en el Senado de la Nación a través de un pedido de juicio, a través de un pedido de intervención federal. Él es denunciante de todos ellos. De modo que quienes han suscrito la resolución de ayer debieron haberse excusado, porque existe una causal que, si bien no está en la Constitución, en la Constitución de la provincia, en la parte que establece la existencia del Tribunal Electoral, pero surge de la naturaleza del derecho, surge del sentido común, surge del raciocinio jurídico, que si ellos han sido denunciados por alguien, los códigos procesales, sobre todo el penal y el civil, lo establecen claramente, tienen que apartarse. No lo han hecho. Como no lo habían hecho, yo sugerí un capítulo referido a esto desde el otro lado del expediente, es decir, como demandado, digamos, entonces recusándolos. Yo quisiera saber qué han dicho de eso. En algún momento voy a tener acceso a los fundamentos de ese fallo y quisiera saber, porque tienen que ser convincentes. Es decir, yo voy, y yo había propuesto inclusive, creo que la causa esa en el Senado de la Nación, después vino la pandemia y perdió estado parlamentario. Pero fue denunciante, reviste la calidad de denunciante, y tendrían que haberse excusado, y si no, aceptar la recusación que nosotros hacíamos y establecer quiénes serían los jueces subrogantes para tal expediente. Esta sería una primera cuestión que yo he visto. Una segunda cuestión es que esto del parentesco, bueno, no voy a decir si está bien o está mal. No me corresponde a mí decir lo que hicieron los constituyentes en el 86. Pero sí advertir que esta es una cláusula que está, no sé si en otra constitución. Nuestra Constitución Nacional nunca la estableció. Y las constituciones de provincia tienen que ser dictadas conforme a la Constitución de la Nación, de acuerdo a lo que establece el artículo 5º. Por eso somos la forma federal de gobierno. Entonces, si la Constitución de la Nación no la tiene, la Constitución de la provincia tampoco debería tenerla. Entonces, ahora, tenemos casos, sí, aquí voy a concluir esta primera parte, sí, tenemos casos que la historia nos los dice con toda claridad. Sí. Por ejemplo, José Evaristo Uriburu, me refiero a los presidentes que podemos recordar. José Evaristo Uriburu fue tío de José Félix Uriburu. Sí. Luis Sáenz Peña fue padre de Roque Sáenz Peña. Sí. Juan Domingo Perón fue esposo de María Estela Martínez. Néstor Carlos Kirchner fue esposo de Cristina Fernández. Si no está en la Constitución de la Nación, no debe estar en la Constitución de la provincia. Entiendo. Está claro.
yo creo que sí. De eso me parece que no han dicho nada. Quisiera escuchar, estoy ansioso por leer los fundamentos del fallo respecto de estas cuestiones, que sugería yo plantearlas, ¿no es cierto? Además de otras cuestiones. Ahora, ¿por qué no pueden estar? ¿Por qué no pueden estar? ¿Cuál es el fundamento de por qué? De por qué no pueden estar. Porque solo el hecho de que es pariente. ¿Qué hay detrás? ¿Una cuestión ética, antiética? ¿Cómo es el tema? No sé cómo calificarlo, ¿no? Había un exceso de algo. Yo sé, o pienso, o creo, estuve sabiendo... Pero le cambio la pregunta. Sí. O sea, Morales no puede... O sea, el NOPE no puede ser candidato a gobernador porque es cuñado de Morales. Sí. Morales puede tener 40 familiares en el gobierno y nadie dice nada. Y bueno, por eso le pregunto. Ahí estamos en lo que le decía hace un rato. El desconocimiento de la República. La República entre sus principios establece la igualdad ante la ley. Y entonces, si a mí, claro que me molesta lo que usted también en su pregunta le molesta. ¿Por qué tenemos que decir, ustedes no, nosotros sí? Me molesta. Claro. Básicamente, humanamente me molesta. Y ya que lo dice, me da la oportunidad para asociarme a su pensamiento en el sentido de por qué sí y por qué no. La ley es para todos. Eso lo dijo la Revolución Francesa. Bueno, Julio, ¿y usted cuál es su visión respecto? ¿Usted tiene otra visión o coincide con el doctor? No, el doctor es demasiado claro en su exposición. Acá hay una cuestión que es innegable. Nos tienen miedo. ¿Y por qué nos tienen miedo? Es sencillo. Cuando son conscientes de todos los actos corruptos del gobierno, no quieren un cambio que pueda significar, ¿no es cierto?, un análisis de todas las cosas que se hicieron mal. Yo voy a ser muy claro. Lo he dicho en el canal del Congreso de Buenos Aires repetidas veces. El gobernador vende en Buenos Aires una provincia que no existe, una provincia que debe ser tomada como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Los sueldos paupérrimos de la administración pública, los hospitales que los médicos se van a hacer guardias altas porque acá lo que le pagan es miserable, la inseguridad, la droga que está ganando espacio en forma bastante peligrosa y la corrupción instalada que, lamentablemente debo decirlo, esa corrupción ha sido apañada por el partido nuestro, por el Partido Justicialista. Entonces el gobernador ha tenido total impunidad porque mandaba ya las cosas hechas a la legislatura para aprobación. Pero ¿a qué tienen temor? A que le investiguemos los contratos de litio, a que le investiguemos el tema de Cauchari. Hay contradicciones que son inaceptables. Voy a construir 254 escuelas con la renta de Cauchari, pero hay un crédito para construir las escuelas. Vamos, ¿de dónde la construimos? ¿Con el crédito? Con la renta de Cauchari. La información de técnico que tenemos nosotros es que Cauchari, al promedio de producción de electricidad actual, llevado a 10 años adelante, no va a alcanzar a pagarse. ¿De qué renta hablamos? Por otra parte, ¿por qué Cauchari nos costó a nosotros el doble que una planta similar en otro lado? Hay mucho para investigar, ese es el temor que tienen, por lo cual han buscado perjudicarnos eliminándolo a Guillermo. Nosotros hicimos un grupo allá por diciembre, cuando fue el tema de la constituyente, para evitar la reelección del gobernador. Ese grupo lo hicimos pensando en Jujuy. Pusimos Jujuy por encima de toda cuestión personal. Logramos evitar la reelección, mantuvimos el grupo unido, tenemos pensamientos dispares, pero un objetivo común. Jujuy por encima de todo. Entonces, se resolvió respetar las decisiones del grupo en el caso de las elecciones. Yo había repetido reiteradas veces que no se preocupen por mí, que bla, pero dijeron, Ferreira va a ser candidato a intendente. Y bueno, habíamos quedado en que aceptábamos las decisiones del grupo, acá estamos en la pelea. Pero, de todas maneras, la eliminación de Guillermo obedece al temor que tienen de ser investigado. Ahora, ese esquema planteado en un primer momento, tras la decisión del tribunal, replantea las cosas.
Sí, Si ahora se quedaron sin candidato y ahora tienen que definir quién es el candidato. El grupo ya definió quién es el candidato. Estamos en eso. Claro. Estamos en eso. Pero, discúlpeme, doctor, Sí. nos vamos a mantener unidos. Sí. Y Guillermo va a seguir siendo parte inamovible del grupo. Y no vamos a cambiar, digamos, lo que nos permitió, digamos, unirnos. La decisión de sanear Jujuy. Acá hay que establecer normas que eviten el despilfarro por un lado, llamarle avión sanitario para que el gobernador vaya y venga, no para llevar enfermos. El gobernador tiene que viajar en un avión de línea, como cualquier hijo de vecino. Y si hace las cosas bien, no tiene que tener temor de subir a un avión y donde los pasajeros lo puedan saludar. $140.000 en febrero solamente. No. Solamente. La plata que se gastó en el lanzamiento de la campaña en Buenos Aires, ¿cuántos colectivos fueron de Jujuy? Claro. Nosotros vamos a mantener el grupo unido, vamos a seguir teniendo a Jujuy como el objetivo principal y no vamos a aflojar. Y la gente está ya dándose cuenta de cuál es la situación. Pretender quedarse en el poder para tapar todo el latrocinio que Claro, hicieron. y el único hombre que capaz de sostener la olla de presión es precisamente Carlos Sadir. Porque es un candidato, sino, ¿cuánto mide Sadir? Nada. Le falta una tonelada de Nestún, yo lo decía medio en broma, medio en serio, pero digo, le falta, pero no, tiene otros atributos que son estos, garantizar la continuidad de esta matriz de cosas raras que pasan en el gobierno. Sí, doctor, perdóneme. Sí. Una cuestión política que es digna de destacar, ¿no? El justicialismo nunca fue proscriptivo, Sí. jamás. Mm. Perón dijo en alguna oportunidad, después de 18 años, cuando vino aquí y fue presidente de la Nación la última vez: yo jamás reté a nadie, yo jamás eché a nadie. Esto que hayan hecho una impugnación, yo lo hubiera esperado de los amigos de la Casa de Gobierno, pero que lo hayan hecho de quienes dicen que son justicialistas, es porque realmente no conocen lo que es ser justicialista. El general Perón, cuando hablaba, y lo dijo, lo hacía con las puertas y ventanas abiertas de par en par para que todos escuchen, porque se podía escuchar y entender lo que él decía. Aquí hacen estas cosas porque tienen miedo, y porque no lo conocen a Perón, y porque no conocen lo que es justicialismo, porque no conocen lo que no han vivido, no han transpirado lo que es lo que Perón decía, la camiseta peronista. Y Perón les hubiera dicho: el que no esté de acuerdo con esto, después de decir que no había echado a nadie, el que no esté de acuerdo con esto, se saca la camiseta, la cuelga y se va. Y les dijo: nosotros por perder un voto no nos vamos a poner tristes.